Buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias a corresponsables por invitarme a moderar esta mesa redonda. Mi nombre es Juan Rollo, soy editor de Cultura, rsc.com, una revista amiga de corresponsables de muchas batallas ya y la verdad es que amigas también de todos los ponentes que están en esta mesa redonda, porque parece que lo ha hecho adrede Marcos para organizarnos a todos viejos amigos que llevamos mucho tiempo sin vernos. Voy a pasar a presentar a todos los ponentes. Alberto Andreu, que vendrá un poquito más adelante, que hablará sobre el rol de los órganos de dirección y los de alta dirección, el rol sobre todo del director de responsabilidad social empresarial. Estará también justo a la derecha Juan Alfaro, secretario general del Club de Excelencia de Sostenibilidad, que hablará sobre la influencia de los fondos de inversión en la gestión responsable de la compañía. Tengo justo a su ladito a Ana Sainz, directora general de la Fundación Seres, que hablará construir el mañana el valor de lo social. A mi lado tengo a Cristina Sánchez, directora ejecutiva de Red Española de Pacto Mundial. La información no financiera gana protagonismo. A continuación tenemos a Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de RSC, que hablará sobre la regulación y cómo puede contribuir a que las empresas sean más sostenibles. Y con Germán Granda, también director de Forética, que hablará sobre la gobernanza sostenible. Con lo cual vamos a empezar ya esta ponencia. Así que les voy a pedir a mis ponentes que ya se den damos agradecidos a todos los corresponsables y a Marcos y a todo su equipo, y así agilizamos algo de los trámites y que seamos, pues bueno, pues no voy a decir unos tweets, pero por lo menos sí unos comentarios en Facebook. ¿Qué tal, Alberto? Bienvenido. Y que seamos, bueno, pues lo más diligentes posibles para procurar acabar en tiempo. Empezamos, si queréis, por Ana. Pues no sabía que iniciaba. Muchísimas gracias, Juan. Y bueno, evitaremos los agradecimientos, pero sí que para mí es un placer pues, ver las caras, ¿no? Que llevamos tiempo y lo hemos comentado antes, esta oportunidad que tenemos de nuevo de vernos y no cesar, ¿no? En el trabajo que de alguna manera representa hoy a todas las organizaciones que estamos hoy aquí. Yo he titulado un poco esta parte de la intervención en una mirada, una vez más, al mañana, no solo al momento actual, sino una mirada al mañana que nos enfoque sobre todo en cómo generamos valor, ¿no? Y sobre todo cómo atribuimos el valor de lo social. Bueno, sabéis todos que vivimos, y no hace falta conocerlos, estamos viviendo momentos muy complejos, salimos de una pandemia ahora, y un abrazo fuerte a todos los que tengáis allí compañeros y personas cercanas en Ucrania. Vivimos ahora un momento geopolítico complicado y tenemos unos grados de desigualdad enorme que teníamos de alguna manera que acometer. Todos y cada uno de nosotros tenemos un rol en este contexto nuevo, pero en el que venimos trabajando durante muchos años, y hoy, por ejemplo, también pues, nos lo recuerda, siendo el Día Mundial del Consumo Responsable, ¿no? Para mí, en la mirada de la actuación de todos y cada uno de nosotros puede hacerse por distintas variables, ¿no? Y además, otro de los temas importantes que nos gusta resaltar desde Seres es que esas variables no deben que deben estar siempre conectadas, ¿no? La primera de ellas es responsabilidad. Realmente, ¿cuál es nuestro rol, ¿no? En esta construcción del mañana que queremos de alguna manera que exista, ¿no? La segunda de ellas es por necesidad, ¿no? Por una necesidad y una obligatoriedad. Muchas veces la necesidad está relacionada con una normativa que cada vez es más hard, es más exigente y de alguna manera que nos obliga a todos a girar, ¿no? Y a hacer que los negocios pues, se comporten de manera distinta, pero no solo los negocios, sino también cada uno de nosotros. Y por último, que es la que no creo que nos debamos olvidar y también ha salido en las ponencias anteriores, estamos hablando de una oportunidad, ¿no? Yo creo que son las tres variables que nosotros desde el mundo de Fundación Seres siempre impulsamos que tengan en cuenta las empresas, porque de alguna forma estar preparados a por el contexto social es lo que nos genera una oportunidad para ser más competitivos y una satisfacción por a la vez estar construyendo una sociedad más sana y más fuerte. Y hacemos ese camino, ¿no? Porque muchas veces el concepto lo tenemos de alguna manera interiorizado, lo tenemos comprado, ¿no? Pero nos queda construir ese camino. Para nosotros el camino es, pues está basado
en 5 palancas, ¿no? La primera de ellas tiene que ver en que esto no es cuestión de hacer compartimentos estancos, esto no tiene que ver con una mirada unilateral, sino tiene que ser una visión holística, incluso entre las 3 letras del ESG, que a veces nos obsesionamos en separar. Tenemos que hacer de alguna manera que todas confluyan y generen impactos positivos las unas a las otras y, cómo no, desde la empresa también entre los departamentos. Y, por lo tanto, tiene que estar todo integrado en una misma línea estratégica. Esta línea estratégica tiene que impulsar y capilarizar en una cultura distinta, donde no únicamente valga la rentabilidad financiera, sino que se pone foco en la rentabilidad social. La segunda palanca para nosotros, que es importantísimo y que entendemos que no se está dando la suficiente importancia, y ahora os pondré de alguna manera un ejemplo, es en el diseño, ¿no? Muchas veces, cada vez que acometemos una mirada hacia el futuro, pues no tenemos esa visión muchas veces de oportunidad y no implementamos toda la visión de sostenibilidad y de impacto desde el diseño, ¿no? de las actuaciones. Y eso nos lleva pues, que los impactos, pues, como he dicho antes, no sean holísticos, que sean verticales y que no tengamos desde el momento cero todo lo que es el impacto positivo que podemos generar, por ejemplo, en las personas, ¿no? Un caso claro está muchas veces en la tecnología. La tecnología muchas veces la diseñamos sin tener en cuenta, como pasa con la inteligencia artificial, los sesgos. Pero, por poneros algo también más claro, está pasando ahora con la materia de los derechos humanos, algo que seguro que a todos vosotros os está preocupando y ocupando por la nueva debida diligencia, ¿no? Muchas veces no teníamos en cuenta o solo pensábamos que hablar de derechos humanos era tener cadenas de proveedores pues bueno, atendidas, digamos, en países de desarrollo, y la nueva diligencia, que es algo que lleva trabajando SERES durante años y está transversalizándolo en todas las áreas de la compañía, también nos requiere una mirada hacia el empleado, una mirada hacia el cliente. Y eso solo se consigue si diseñamos de alguna manera desde la sostenibilidad. Y nos queda también la parte de procesos, que está muy relacionada, y también, bueno, pues tendría que ver la parte de derechos humanos y, cómo no, la parte de gobierno y la parte de medición, que también están relacionados. Si ahora mismo lo que queremos es pensar alrededor del valor de lo social, lo que tenemos que hacer es gobernar nuestras organizaciones de manera diferente, hacer las preguntas donde está realmente el valor, no solo donde pongo un check in the box, y realmente medir el valor de lo social. Cuando hablo del valor de lo social, es verdad que sabéis todos que SERES pone la S especialmente en este aspecto, ¿no? Donde nos parece que hay más recorrido, que es el impacto en las personas. En este último tiempo hemos vivido cómo muchas organizaciones, sobre todo a nivel de la pandemia, han tenido que trabajar con humildad el no diseñar poniendo en el centro a las personas, ¿no? No habíamos medido ni habíamos de alguna manera puesto en el centro lo que es lo más importante, que somos cada uno de nosotros. Y esto de nuevo nos vuelve a pasar con la crisis de Ucrania, ¿no? Entonces tenemos que adelantarnos y empezar a esos diseños. SERES ha lanzado además una herramienta, la herramienta de huella social, que lo que pretende de alguna manera es avanzar y ayudaros en una medición y en una estandarización que marca o quiere marcar la taxonomía social y el resto de reglamentos que vienen de la Unión Europea y también de Estados Unidos, y que, bueno, pues que piensa apoyar precisamente a que nosotros desde el mundo de lo social también pongamos métricas que generen valor, métricas que puedan relacionar el crecimiento económico con el crecimiento social. Y yo, si os parece, con esa visión de la oportunidad, Juan, doy paso al siguiente. Pues muchas gracias, te has ajustado perfectamente al tiempo. Comenzamos. Cristina, si quieres. Claro, muchas gracias. Gracias, Marcos. Lo siento, tenía que agradecer a corresponsables. Bueno, yo preparando la jornada, ¿no? Y viendo un poco la complementariedad de los diferentes mensajes que queríamos dar entre los compañeros de la mesa, sí que desde el Pacto Mundial queríamos poner en foco en algo que os ocupa a muchísimos de vosotros y también a nosotros por esa labor que hacemos de revisión y de acompañamiento en lo que es la elaboración de las memorias de sostenibilidad, la recopilación de toda la información no financiera y, bueno, pues también como comentaba Ana, ¿no? Eso es una de las normativas también que van a
a aplicarse la actualización de la actual directiva. Nosotros en el Pacto Mundial actualmente tenemos en torno a un repositorio de más de 90.000 memorias de sostenibilidad en todo el mundo, lo cual es muchísimo, pero también nos hemos dado cuenta desde hace ya muchos años de la dificultad de tratar toda esa información, de tratarla para que sea útil no solamente para las empresas, sino también para los grupos de interés. Además, Naciones Unidas, que ya desde hace ya muchos años está introduciendo, ¿no?, el rol, está dando la importancia al rol que el sector empresarial tiene en la búsqueda de soluciones para muchos de los retos que tenemos la sociedad y el planeta. Bueno, pues desde Naciones Unidas se hacía hincapié a través del Pacto Mundial en mejorar la calidad y la cantidad de la información. Esto muy vinculado también a los avances que se está dando desde la Unión Europea en impulsar justamente esa más y mejor información. Tenemos datos de cómo las empresas están reportando, pues a través de diferentes consultas que hemos hecho estos últimos años. Vemos que las grandes empresas obviamente ya están más acostumbradas, obviamente están obligadas a reportar esa información. Hay un gap muy importante en cuanto a las pymes. Desgraciadamente vemos ese gap no solamente en las áreas de reporte, sino también en otras áreas de implementación, y esto hace, pequeño paréntesis, que la pyme esté ahora mismo en el centro de la estrategia, no solamente de nuestra red local, sino de todas las redes locales que forman el Pacto Mundial de Naciones Unidas. Entonces, con esta nueva directiva de informes de sostenibilidad, que va a sustituir a la actual directiva y que creemos que en el 2022-2023 ya se pondrá en marcha, se van a aumentar muchísimo ese número de memorias de sostenibilidad. Además, se va a crear una norma voluntaria para las pymes, que yo creo que esto también va a proporcionar pues una información adicional y también maneras de que la pyme pueda gestionar retos, oportunidades e irse fijando esos objetivos, no solamente a corto y a medio plazo, sino también a largo plazo. Como sabéis, también las empresas grandes van a tener que implementar auditorías para esta información no financiera. ¿Y cuál es, desde nuestro punto de vista, ¿no?, cuáles son esas necesidades que en este área, que llevamos trabajando muchísimos años… Ah, mira, al final han puesto la presentación. Iba a comer… No la estaba siguiendo, perdonad. Como teníamos muy poquito tiempo, sí que habíamos preparado unas diapositivas, pero en el último momento hemos decidido no ponerlas. Así que perdonad, la verdad es que lo estoy haciendo un poco pero bueno, sí, está justamente aquí en lo que estaba hablando. Bueno, pues justamente eso, desde el Pacto Mundial de Naciones Unidas, y es algo además que compartimos mucho las redes europeas, ¿no?, las redes que se van a ver afectadas sus empresas con esta nueva directiva de la Unión Europea. Necesitamos ahora más que nunca un sistema homogéneo, comparable, de indicadores, que esto nos va a permitir pues, justamente medir y mejorar, ¿no?, medir y hacer esa comparativa de datos. Necesitamos esa base de datos. Nosotros, como la iniciativa global en materia de sostenibilidad, para nosotros se nos abre una oportunidad muy interesante para la recopilación de toda esta información, y necesitamos, obviamente, para no marear a las empresas, que ya tienen muchísimo trabajo en este sentido, pues que están alineados los indicadores y las métricas con los estándares de reporting ya existente, y vinculándolo además con esta nueva directiva, ¿no?, esta nueva dimensión europea. Todo esto ha hecho que, sin duda, ha habido una evolución interna dentro del Pacto Mundial de Naciones Unidas en cómo mejorar, ¿no?, esa calidad y cantidad de la información que las empresas nos reportan todos los años. Como sabéis, es la obligatoriedad que tienen las empresas para seguir formando parte de la iniciativa, y se nos acerca una pequeña gran revolución interna. En el año 2023 vamos a implementar a nivel mundial una nueva política de información no financiera, de reporting, común en todos los países. Ahora mismo vemos mucho gap también entre zonas geográficas en la calidad de la información que se reporta a Naciones Unidas, con lo cual aquí vamos a homogeneizarlo en un cuestionario de 55 indicadores vinculados a estos estándares internacionales. También para las empresas europeas, la buena noticia es que se va a poder reportar con la misma información, y esos 55 preguntas o indicadores están, como decía, vinculados a los estándares de reporting existentes. Vamos a tener además a nuestra disposición una herramienta interactiva, y aquí ya
ese es, yo creo, el valor añadido, ¿no?, de esto, es que va a haber un repositorio, una base de datos accesible, pública, a todos los grupos de interés, con los mismos indicadores para todas las regiones, para todos los sectores. Las pymes van a tener también que reportar con este cuestionario con un número menor de indicadores, y yo creo que eso va a ser muy interesante de cara a esa observación y de esa, digamos, ver cómo va evolucionando todo este, bueno, pues todo el área de información no financiera. Las conclusiones, bueno, pues ya por ir cerrando, sin duda la necesidad de sistema homogéneo de indicadores, mejorar la calidad y la cantidad de la información. No tanto a lo mejor quizá para las grandes empresas, pero sí para todo que se baje, digamos, ese elitismo, si se me permite, de información, que las pymes empiecen a estar acostumbradas a reportar, a utilizar esa información para mejorar, para fijar indicadores claros, concisos, con un límite de tiempo, y eso sin duda va a mejorar la transparencia, la comunicación y la medición de impacto para las empresas. Bueno, con este nuevo marco del Pacto Mundial de Naciones Unidas, pues vamos a ayudar, ¿no?, a consolidar ese ámbito de reporting a nivel global y nacional, a gestionar también las cadenas de suministro. Es importante también para las grandes empresas. Estamos desde hace ya varios años identificando las dificultades de gestionar y de hacer seguimiento de toda la cadena de suministro, sobre todo ahora con la nueva directiva de debida diligencia que se acerca. Y bueno, y fomentar, digamos, ese ejercicio de transparencia y de comunicación, y de poner a disposición a nivel mundial de todos los grupos de interés toda esa información para tomar mejores decisiones. Muy bien, pues muchas gracias, Cristina. Pues a continuación, el papel de los fondos de inversión socialmente responsables de los mercados financieros en el gobierno de la empresa. Juan, si quieres. Sí, hola, buenos días. Lo primero, gracias a Corresponsables por invitarme. Encantado de saludar a los compañeros de mesa y a todos vosotros. Hoy es una maravilla ya que empecemos a vernos, porque hasta ahora la virtualización de todas las actividades pues no nos facilitaba esto, y la verdad es que estamos viendo, y es interesante ver que se vuelven a hacer actos de carácter presencial, y por eso os felicito, ¿no? Y además estar en este nuevo edificio que yo no tenía la oportunidad de conocer, pues que es una auténtica maravilla. Bueno, vemos el entorno tal y como está. Yo creo que, y yo en la otra escuela donde imparto, en el IE Business School, siempre les digo a los alumnos que lo que tienen que hacer a la hora de desarrollar estrategias, sea de sostenibilidad o de otra materia, es ver lo que está pasando fuera, y en base a lo que está pasando fuera, pues intentar actuar, ¿no? Y ya vemos lo que está pasando fuera, y por lo tanto tenemos que ver cómo las compañías en estos fenómenos que denominamos out of the box, los que están fuera de la caja, ver cómo las compañías pueden reaccionar y ver cómo las compañías pueden colaborar en este sentido desde nuestro prisma de la sostenibilidad y la responsabilidad corporativa, ¿no? Esa es una primera reflexión, que la forma idónea, no solo para los fondos, sino a nivel general, es ver qué pasa fuera y traccionar. Y otra de las reflexiones es que los planes estratégicos en el largo plazo han dejado de existir. Lo digo como referencia, y que yo creo que es más acertado hacer planes estratégicos a un año, máximo 2, porque las circunstancias son tan cambiantes que cuando empiezas a hacer una planificación estratégica como se hacía antiguamente en 4 o 5 años, las circunstancias del entorno te cambian y hacen que todo se venga abajo, ¿no? Por lo tanto, es importante planificar en corto, y luego, oye, si hay circunstancias que cambien, pues si hay que trasluchar, se traslucha, y vamos adaptando a las diferentes circunstancias del entorno. Si yo ahora mismo fuese pues un proxy, un fondo de inversión institucional, y tuviese que valorar la entrada de capital de mi capital en una compañía, pues valoraría diferentes temas, ¿no? Nosotros hacemos con Georgeson, que es uno de los proxies importantes, todos los años un estudio sobre el estado de la inversión socialmente responsable en la empresa, y ahí vemos un escandallo de temas en base a los cuales pues, las compañías tienen que empezar a traccionar, ¿no? Y en los últimos días, bueno, pues he tenido oportunidad de hablar con alguno de ellos, por una parte analizando qué es lo que está pasando ahora, porque es muy interesante. Yo creo
creo que el gran monitor que mide muchas cosas son los mercados de capitales y ver cómo están evolucionando las bolsas. Y si veis, la última semana pues traza movimientos en V, ¿no? Ha habido, cuando empieza el conflicto bélico, ha habido una caída y, sin embargo, vemos que la última parte de la semana pues ya había apreciaciones bursátiles de en torno al 5 o al 6% y ahora la bolsa ayer empezó de nuevo a traccionar en positivo a nivel internacional y, por lo tanto, vemos los movimientos y eso nos hace un poco ver bueno, pues, qué es lo que está pasando, cómo están reaccionando las compañías, etc. Y en esta conversación, si yo tuviese que, como os decía, ser un fondo de inversión, pues una de las primeras cosas sobre las que yo reflexionaría sería las estrategias de eficiencia energética que tienen en marcha las compañías. Un issue que no nos podría parecer relativamente, aunque importante, relativamente crítico para la empresa y que hoy ocupa un papel central, ¿no? Y por lo tanto los inversores, ya veremos, van a reaccionar en este sentido, pues demandando mucha información sobre la estrategia energética de todas las compañías, independientemente del sector que sea, ¿eh? No tienes por qué ser una utility para utilizar, bueno, pues diferentes fuentes energéticas y a ver cómo haces esa gestión. Un segundo tema que sería crítico también por necesario sería cuáles son las estrategias de ciberseguridad y de protección frente al entorno de la empresa. Vemos toda la información que hemos recogido en los últimos días, pues vemos que hay mucho movimiento de prácticas de phishing, de ataques de hackers, que hay otra guerra que es una guerra de virtualización que es muy interesante y de ataque a infraestructuras críticas y, por lo tanto, si queremos limitar los riesgos y posicionar a nuestras compañías como más atractivas hacia los inversores, yo creo que las estrategias de ciberseguridad se centran en esta materia y si vemos las matrices de los organismos internacionales sitúan en la posición más alta de las diferentes matrices que pinten como los temas relacionados con la ciberseguridad. Otro de los temas, aunque nos puede parecer un poco más soft, pero no por soft no necesario, son las demandas que está habiendo en materia de diversidad, equidad e inclusión, el ver que las compañías estén equilibradas en esta materia. Nosotros, desde el club, un poco a sabiendas de lo que está pasando, pues hace 2 años empezamos a trabajar pues, con estos proxies para lanzar un distintivo que hemos puesto en marcha hace un par de meses en diversidad, equidad e inclusión para premiar a las mejores compañías que tengamos a nivel nacional en esta materia e intentar traccionar al resto de sectores empresariales para que esto lo consideren un activo estratégico y, por lo tanto, vemos que los inversores institucionales están poniendo también foco en esta materia y que las compañías están trabajando de forma ímproba en mejorar estos temas. El cuarto tema, y para mí también bastante oportuno, es, bueno, hemos oído hablar de reporting, son los temas de veracidad de la información y yo os digo, porque el otro día asistí pues a un webinar que hicimos nosotros con carácter interno en el club sobre los temas de reporting y yo creo que da para hacer un máster y dedicado a eso para entender cómo funciona toda la maraña de estándares que se están poniendo en marcha, quién va a liderar, si van a liderar las organizaciones económicas a nivel de Europa o si van a liderar las organizaciones de estandarización ambientales, o sea, es realmente complejo. No hemos parado ya con la información extrafinanciera y de diversidad que tienen que cumplir muchas compañías ahora, 4.800 en el mes de abril, o si no sus cuentas no serán inscritas, sino que estamos ampliando el marco y al final, oye, yo creo que habrá que ordenar todo el sector para ver cómo hay que reportar y no generar desinformación y yo creo que en cierta forma inseguridad en las personas que tienen que interpretar esta colección de estándares que se están publicando. Y para terminar, un par de temas más que sabemos que están en la agenda de los fondos de inversión, que por cierto, si observáis la inversión institucional desde que ha empezado el conflicto tiene una apreciación doble respecto a los fondos convencionales y bueno, eso nos hace ver un poco que hay detrás no solo una estrategia desde el punto de vista social y ambiental en la inversión, sino que hay un tema de limitación en los riesgos y luego un par de temas más donde se está prestando especial atención es en la gestión del CO2 y en el trabajar en economías bajas en carbono, con
con el cumplimiento de los planes internacionales, que son importantes. Y luego en dos variables ambientales que creo que van a tener, que se van a desarrollar grandes actividades en las empresas y nosotros también estamos en cierta medida trabajando en ellos, que son los relativos a la economía circular, por una parte, y por otra parte las demandas que están existiendo en materia de biodiversidad, que parecía una materia que estaba un poco más atrasada, pero que empieza a tomar cuerpo. Todo esto con una nueva demanda, y con eso termino, sobre las prácticas de well-being en la compañía, aunque os suene un poco raro, un poco avanzado, el analizar los programas que están haciendo las compañías, no solo en los temas de prevención, de seguridad y salud, de higiene, que han tomado especial importancia debido a la crisis del COVID, sino ver cómo las compañías propulsan programas relacionados con el deporte, la alimentación y el descanso para los empleados. Muy bien, pues muchas gracias, Juan. A continuación, Orencio, que debo reconocer que tenías razón. Cuando a finales de los años 90 debatíamos entre las políticas del palo y la zanahoria, yo era más el naif, que hablaba de la bondad de la RSC, y Orencio no era un descreído. Orencio estaba siempre por la crítica constructiva. Bueno, pues al final ha tenido que venir una ley para obligar a muchas empresas a hacer memorias de sostenibilidad. Orencio. Bueno, muchas gracias, Juan. Quien tiene razón aquí es muy difícil, ¿no? Bueno, me uno a los agradecimientos a corresponsables y a Marcos. Es muy difícil porque hay siempre muchos matices, ¿no? Y yo creo que la correlación por un lado, de la corresponsabilidad de los actores y, por otro lado, de las acciones, pues es importante, y la articulación hacia un objetivo común. Aquí el título de mi ponencia es si la regulación puede contribuir a ser las empresas más sostenibles. Yo creo que la reflexión la tenemos que hacer en base a tres ejes. El primero es si somos capaces de anticipar los cambios. Y sí y no, ¿no? O sea, en el diagnóstico somos capaces, y es quizás lo que yo pues he debatido en diversas ocasiones con Juan y con otros muchos. En el diagnóstico estamos todos de acuerdo. Si vemos pues grandes retos que han surgido o que tenemos presentes, pues ya fueron anunciados hace muchos años. Pues el tema de la pandemia mismamente por diferentes biólogos, entre ellos Larry Brilliant, hace 14, 15, 10 años. Los aspectos relacionados con cambio climático y los impactos hace 50 años a través de los estudios, los modelos matemáticos por Yukuru Manabe y James Hazen. Y temas más a corto plazo, como puede ser la inflación que tenemos hoy en día o la derivada de pérdida de industrialización de las economías occidentales, en cierta manera por la externalización de la producción en terceros países, o las consecuencias que podía tener la fuerte dependencia energética, que era pues sabido, comentado y además muy concentrado en ciertos países donde precisamente pues, no se dan las condiciones favorables para poder evitar conflictos como los que tenemos hoy en día. Es decir, en el diagnóstico yo creo que estamos de acuerdo. En cómo nos adaptamos cuando se producen esos retos, porque además irrumpen, en los últimos años estamos viendo de forma muy abrupta. Hay procesos que los vemos a largo plazo y que son difícilmente tangibles, como las repercusiones o los impactos que tendrán y que ya existen en torno a la derivada del cambio climático, pero hay temas como la pandemia que de un día para otro te cambia la vida, o temas como los conflictos bélicos que existen. Hay multitud de conflictos bélicos vigentes hoy en día, pero que los hemos visto o los estamos viendo muy de cerca y los sentimos como propios porque están ocurriendo en una ciudad como Kiev, que tiene ciertas similitudes en cuanto a la cultura vital y social con lo que podría ser, por ejemplo, Madrid, salvando las distancias, ¿no? Y realmente, bueno, pues nos adaptamos. Pero nos adaptamos abruptamente. El ser humano tiene esa capacidad de adaptación, pero no significa que eso sea positivo. Y donde voy, ya para finalizar, es si hacemos lo suficiente, ¿no? Y
Y yo creo que esta cita nos sirve, igual que las cumbres climáticas, pues nos sirven para testar si hacemos lo suficiente. Y claramente es no. O sea, todos los años tenemos la suerte de vernos y de compartir, yo creo que prácticamente las mismas caras, una mesa en el evento anual de corresponsables. Y indudablemente no digo que no se produzcan avances, pero esos avances no son suficientes. Hay 3 vías. Una de ellas es la unilateralidad, que era lo que comentaba Juan, que yo creo que se ha demostrado y hay un acuerdo, no por parte ya de un grupo de personas que digan que la unilateralidad no es eficiente o al menos es totalmente insuficiente, sino por parte de las instituciones, ya reconocido por parte de las instituciones europeas y de diferentes instituciones multilaterales. Otro es la concertación, el buscar cambios conjuntos, eso que desde hace 25 años dominaron los grupos de interés, pero que se obvia completamente en los planes de acción. Bueno, pues en aquellas acciones que se han articulado, planes con sindicatos, por ejemplo, a través de la firma de acuerdos marcos globales, se demuestra que tienen una mayor efectividad. Y hay una tercera vía, que son las políticas públicas. Y ahora estamos viviendo un tsunami de políticas públicas, ¿no? Y vamos a ver el resultado de esas políticas públicas. Dentro de las políticas está la normativa. Y la experiencia que yo tengo después de trabajar años en estos ámbitos, y lo comentamos anteriormente, es que esas normativas tienen que estar articuladas. Ahora estamos teniendo normativas que van en diferentes ámbitos y tienen que estar articuladas en base a objetivos estratégicos perfectamente nítidos y claros. Cuando se produce eso, esa normativa tiene que tener bueno, pues un desarrollo suficiente para generar seguridad jurídica. Y hemos tenido la reciente experiencia de la Directiva de Información no Financiera del 2014, que no ha servido absolutamente para nada, y esa es la realidad. Y está dicho por parte de la Comisión Europea, la información no es comparable, no es una información material, no es una información relevante, es decir, desde una perspectiva de lo que se considera materialidad de la información, la directiva no ha contribuido a generar mayor materialidad en la información no financiera, con lo cual nos tenemos que poner a revisar esa directiva y son otros tantos años perdidos, porque ahora ya interviene, hemos caído, que es necesario hablar menos de compromisos y de valores y hablar más de cuestiones técnicas, de cómo medir las emisiones de alcance 3 o qué metodología emplear cuando hablamos de brecha salarial o de brecha de género, ¿no? Y ahí es donde está ahora mismo trabajando, pero durante todo este tránsito hemos perdido 15 años. Yo recuerdo que los primeros actos o acciones de la Comisión Europea fueron unos talleres allá en el 2005-2006, en los que ya se veía esa necesidad de tener regulación para fomentar la información no financiera. Y ahora estamos con la normativa en torno a las cadenas de suministro, que es un tema, yo creo que francamente interesante y que nos pone y nos sitúa en lo que ha sucedido en las últimas décadas, ¿no? Y aquí tenemos que hablar de beneficios, oportunidades e impactos y perjudicados. Y en las últimas décadas lo que hemos hecho es externalizar una parte importante de nuestra producción a terceros países, como comentaba antes, en muchos casos con regímenes bueno, pues cuestionables en cuanto a los valores compartidos por parte de los países europeos. Hemos externalizado sin tener en consideración cómo se estaba produciendo en estos países, generando inseguridad jurídica y falta de un marco de competencia justo, y ahora nos encontramos con una situación, un diagnóstico que ya se predijo hace muchos años, en el cual hemos perdido soberanía económica, pérdida de capacidad industrial y una capacidad de revertir ese proceso pues tremendamente complicada, ¿no? Con lo cual, yo creo que el tema de la normativa es muy oportuno, hay que activarla en el momento adecuado y esa normativa tiene que tener una serie de condiciones en cuanto a interpretación, supervisión y aplicación suficiente para que sea efectiva, ¿no? Pero yo creo que es el camino adecuado.
Muy bien, gracias Florencio. Bueno, a continuación, Alberto, siempre hemos hablado también del tema del impacto que tienen las organizaciones. Al final, la sostenibilidad, la RSC, como se llamaba cuando nosotros empezamos a trabajar, es algo top-down y la experiencia, desde luego, de las grandes organizaciones y del gobierno es fundamental. Pues muchas gracias. Espera, voy a coger aquí que tengo una presentación, si me permitís. No sé si la podéis proyectar. Antes de nada, me gustaría hacer un poco una reivindicación del oficio, de la profesión, ¿no? Y permitirme que os cuente una anécdota que me pasó hace unos días, ¿no? Hace unos días me llama una persona que había estado involucrado en diferentes administraciones públicas, en diferentes instituciones, ¿no? Y me dijo, oye, me han dicho que hable contigo porque esto de la sostenibilidad ahora tiene muchas oportunidades, ¿no? Y dije, pues es cierto, las tiene. Y le hice una pregunta, ¿desde qué lado te quieres aproximar? ¿Desde la parte de la medio ambiente, de la E, desde la parte social, la S, o desde la parte de la gobernanza, la parte de la G? Digo, porque realmente esto empieza a tener un saber ciertamente enciclopédico y hay que saber de todo. Y me dice, a mí tanto me da, mientras me lleve a un consejo ya me vale. Y dije, está bien. Entonces de repente me salió un poquito la alarma y le hice una pregunta un poquito adicional. Digo, oye, es que esto tiene un cierto saber enciclopédico y de esto hay que saber. Casi todos los que estamos en esta mesa llevamos 20 y tantos años en este oficio. Y como todo esto tiene un oficio, ¿no? Y le pregunté, ¿pero tú de esto sabes algo? Me dijo, no, yo de esto no sé nada, pero yo esto lo aprendo en 2 tardes. Y dije, anda, como Zapatero la economía, ¿no? Y entonces me surgió aquello y me hice una duda, ¿no? Es decir, yo creo que como todo en este oficio hay que reivindicar el oficio y creo que hay que reivindicar la profesión. Cuando uno se rompe un pie va a un médico, cuando uno quiere abrir una cuenta, pues va a un banquero. Cuando uno quiere hacer una póliza de crédito, va a un banco. Y cuando uno quiere que le hagan un masaje, pues va a un masajista. Y yo creo que aquí lo que estamos viendo en los últimos tiempos es muchísimo aluvión de gente que ve una enorme oportunidad profesional, que la hay, que hay una enorme demanda de profesionales, pero sinceramente sabiendo poco. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos estudiado más de esto en los últimos 2 años que en los primeros 18 o 20, porque realmente el saber empieza a ser tan enciclopédico que no puedes, ¿no? Una compañera el otro día me decía que es abogado del Estado, dice, mira, ¿cómo vais en esto? Digo, pues mira, cada día sale una cosa nueva. Y me dice, yo ya lo he dado por perdido. Me he pasado 2 años sin actualizarme y tengo tantos papeles que ya no doy abasto. Bueno, pues esto es un poco la realidad, ¿no? En consecuencia, primera cosa que quiero hacer es reivindicar el oficio. Y esto al final lo que nos estamos dando cuenta es que lo que tiene es una enorme implicación en toda la organización. Y para que tenga una enorme implicación en toda la organización, básicamente lo que tenemos es que hay 2 grandes actores o 3 grandes actores. Uno, el Consejo de Administración, que tiene una serie de funciones, porque esto es una responsabilidad indelegable del Consejo en función de la Ley de Sociedades de Capital del año 14, y el Consejo de Administración al final tiene que tener, de la misma forma que tiene un scorecard financiero, tiene que tener un scorecard no financiero. Pero la responsabilidad última es del Consejo. El Consejo tiene que ejercer un rol de control y supervisión sobre su comité de dirección. Si yo apruebo una serie de políticas, tengo que tener una serie de mecanismos para establecer el control y supervisión. Ojo, para todo el mundo de la información financiera, los consejos llevan desarrollando gimnasia desde hace aproximadamente 35 años, que es cuando es obligatorio hacer las auditorías. Tienen políticas, tienen sistemas de medida, tienen sistemas de control interno, tienen sistemas de auditoría, pero para toda la información no financiera es un bebé. Desde el punto de vista regulatorio lleva 3 años y, como antes hemos comentado, no es muy comparable. Y, de hecho, hoy a la información no financiera se le piden más cosas de lo que se le pide a la información financiera. Para empezar, prospectiva. Dígame usted qué va a pasar en el 2030. Pues mire, pues difícilmente, ¿no? Y en este rol, ¿qué rol juega el responsable de sostenibilidad, ¿no? Yo creo que es aquí un poco donde tenemos que ver, al menos desde la asociación DIRSE, que es la Asociación de Directivos de Sostenibilidad y ESG de España, lo que hemos planteado es que hay 2 alternativas, ¿eh? Y ahora me optaré por una o por otra. Hay una que puede ser, de alguna forma, vamos a ser un órgano de línea. Es decir, un órgano de línea es aquel que asume todas las responsabilidades y competencias en materia de sostenibilidad. Esto significa varias cosas. Es que tú eres un órgano central, como por ejemplo la dirección financiera, que defines todos los objetivos de la organización y en consecuencia están en tu scorecard, que de alguna forma las unidades de negocio son meros ejecutores de lo que tú les mandas y al final pues la unidad de sostenibilidad es la que rinde cuentas en el Consejo de Administración. Esta es una alternativa.
Pero creo que hay otra alternativa. A esta alternativa la he llamado modelo paraguas. Todas las unidades, los miembros del comité ejecutivo, se someten o se ponen debajo del paraguas. Hay otra alternativa, que es lo que yo llamo el modelo de soporte o modelo maceta, que ya han hecho otras organizaciones, otras funciones, que parte de una diferencia. El DIRSEC creo que es un área, de alguna forma, que es un área experta, que es un área de soporte, que su rol es crear una plataforma común para toda la organización. De alguna forma es responsable de crear esa plataforma común para ponerla en beneficio de toda la organización. Las unidades de negocio son los responsables de los diferentes KPIs y rinden cuentas al Consejo, es decir, el responsable de compras es el responsable de cadena de suministro, el responsable de eficiencia energética es el responsable de esos datos y al final la Comisión de Sostenibilidad es un órgano que lo que hace es que llama a los diferentes responsables de las diferentes áreas y les hace rendir cuentas. Eso es un modelo que se puede llamar modelo maceta, es decir, tú creas una maceta, creas un sustrato y las cosas crecen. Este modelo es parecido a lo que ya se ha venido haciendo en otras áreas, por ejemplo, el área de recursos humanos. Este es un gráfico de David Ulrich que básicamente dice que estas organizaciones, el área de recursos humanos en su momento, tiene 3 grandes roles. Tiene un rol, por ejemplo, de centros de experiencia, donde hay expertos en, por ejemplo, retribución y hay otros expertos, por ejemplo, en organización. Creo que en materia de sostenibilidad, hoy el nivel de conocimiento que hay, como decía Juan, para, por ejemplo, conocer el reporte, hay que hacer 1 o 2 másters. Es muy complejo, en el área ambiental también. También te dice Ulrich que hay un área de centro de servicios compartidos, que hay determinadas cosas que la organización tiene que compartir, por ejemplo, desde el punto de vista de los datos. Y dice también David Ulrich que tiene que haber business partners, es decir, expertos en sostenibilidad o, en este caso, expertos en recursos humanos que se empotran en las diferentes áreas de la organización y son unidades expertas. Esto creo que tendría sentido en el área de sostenibilidad. Hay un equipo core, que es el que coordina estas actividades, pero luego creo que hay diferentes áreas expertas que pueden ayudar, hay diferentes business partners que pueden ayudar y hay diferentes centros de servicios compartidos que creo que pueden hacer cosas. ¿Por qué? Porque si al final, si esto es una organización típica desde el punto de vista de una organización de vertical, tú tienes como función, tienes que tener una función vertical, pero tienes que tener una función transversal que des apoyo a todas las áreas de la organización en todo aquello donde la sostenibilidad permea. Y creo que eso tiene un cierto sentido. En última instancia, el saber enciclopédico que hay detrás de aquí es inmenso. No hay capacidad ahora mismo de abordarlo. Por eso creo que ese rol de unidades expertas, centros de excelencia, unidades verticales especialmente dedicadas, por ejemplo, a lo que serían el reporte y los índices, o unidades expertas en materia ambiental, de social y de gobernanza, o los business partners que sean el socio del negocio o de las áreas para llevar, por ejemplo, la sostenibilidad en 3 puntos, creo que esto es una manera razonable de ir un paso más allá. No tenemos capacidad de ver. En consecuencia, al final, creo que esta conexión entre los órganos de gobierno y los órganos de dirección es bueno que el director de sostenibilidad ahí juegue con esa doble actividad. Creo que el futuro de la organización va por ahí. Creo que ya no valen todos los perfiles. Creo que hay que tener un saber enciclopédico y me parece que la única manera de transformar un balance de marrón a verde o transformar un negocio de intensivo en carbono a negocio verde, creo que tiene que hacerse de manera transversal a la organización. Esto es lo que quería hacer. Básicamente reivindicar el oficio, que no es poco, ¿no? En estos tiempos que corren, que esto creo que en 2 tardes, sinceramente, no se aprende. A otros les fue mal con las 2 tardes. Bueno, muchas gracias, Alberto. La verdad es que 2 tardes... No sabemos si son 2 tardes, pero por lo menos una mesa redonda, así que vamos a indicar algo, Bueno, y a continuación, Germán Granda también, director general de Forética, un poco también siguiendo la línea de Alberto, de lo que es el gobierno corporativo, de lo que es el buen gobierno, de lo que es la gobernanza. Por favor, Germán. Muchas gracias, Juan, y por supuesto felicitar a Marcos, a todo el equipo de corresponsables. Desde luego es una referencia el anuario para ver y también animar a todos los que estamos, todos los que estáis trabajando en el día a día para empujar, ¿no?, esta transformación y acelerar esta transformación hacia la sostenibilidad que, como decía Alberto, es imposible. Me alegra que no soy yo, ¿no? Es imposible conocer todo. Nos necesitamos, desde luego, colaborar, empujar la agenda, cada uno desde nuestro lugar, ¿no? Y aquí es el reflejo de las organizaciones, asociaciones que llevan años empujando, desde luego, de forma muy decidida este ámbito, haciendo un trabajo fantástico.
Yo simplemente quería muy brevemente contaros cómo, bueno, pues hace 3 semanas tuve la oportunidad de, bueno, pues dentro de las actividades que realiza Forética se encuentra una actividad de, digamos, de alto nivel que se llama el Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible, donde se reúnen 40 mujeres y hombres, presidentes y consejeros delegados de grandes empresas que operan en España, tanto IBEX 35, con familiares como filiales de multinacional, y bueno, pues debaten una vez al año de estos ámbitos y cómo la evolución, desde luego, el nivel de comprensión, probablemente debido a personas, ¿no?, como los que estáis aquí, como Alberto, como Juan, como otros, ¿no?, que durante muchos años, ¿no?, como Orencio también, desde la perspectiva Ana de la crítica, ¿no?, y del constructiva, pues ha ido transformando la comprensión de cuál debe ser el propósito de la empresa, ¿no? Porque si tuviera que distinguir 3 o 4 conclusiones, y hay un documento que está a vuestra disposición que se llama Visión 2050, que es el aterrizaje de una visión global del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, de cuáles son los retos y cuáles son los elementos que acelerarían la transformación y el plan de acción en esta década de lo que sí o sí deberían hacer las empresas para acelerar en este ámbito. Pero desde luego, en 3 o 4 aspectos sería, desde luego, esa comprensión del propósito, que es la generación de confianza de cada sociedad. Si entendemos, desde luego, que las empresas están aquí, desde luego, también para alinearse con un impacto positivo con la sociedad y el medio ambiente, y ahí vemos, desde luego, las consecuencias que puede ser tanto de riesgos como pérdida de oportunidades, como pérdida de captación de talento, y vemos la gran renuncia, por ejemplo, en algunos ámbitos, sobre todo anglosajones. También probablemente lo veremos en España, ¿no?, de personas que entienden que el proyecto vital en el que están a nivel profesional no está alineado con sus valores. Probablemente, bueno, pues iremos asistiendo a esa transformación, y eso es algo que, desde luego, tienen cada vez de una forma más relevante presente. En segundo lugar, y se ha comentado, es la comprensión de estos riesgos a los que antes se les prestaba menos atención, los riesgos que se etiquetan como ESG, ambiental, social y de gobernanza, que forman parte, sobre todo vinculados a la cadena de valor, de esa también comprensión ahora de cómo deben operar las empresas y cómo deben anticipar, desde luego, algunas perspectivas para, bueno, pues sobrevivir de cara al futuro. No solo los vinculados al clima, ¿no?, y entender los riesgos físicos, los riesgos de transición, sino también los vinculados a la pérdida de la naturaleza. La mitad de nuestra economía depende de los servicios que produce la naturaleza, y además de un componente ético, desde luego, de no superar los límites del planeta, también hay un componente, desde luego, de ahí económico, que es importante tener en cuenta, y tener en cuenta el ámbito de la transición justa, ¿no?, de la desigualdad. Otro gran reto, desde luego, no va a funcionar una sociedad, no va a funcionar las empresas, una sociedad, si no va vinculado, desde luego, a esa transición justa. Hay ámbitos ahí que ya se han comentado en términos de cómo se va evolucionando. Yo creo que es un debate este año que ellos tenían sobre la mesa, y está ahí, ¿no?, el lenguaje de los aspectos sociales y ambientales de buen gobierno en materia de las diferentes líneas de reporte, y cómo a veces, bueno, pues las listas de criterios de sostenibilidad varían o todavía no están clarificados. Todo ese lenguaje se va unificando y esperamos, desde luego, que vaya avanzando. Y por último, yo creo que esa apertura a la sociedad a través, bueno, puede ser estas también comisiones de sostenibilidad, esa comprensión desde los órganos de gobierno de, bueno, pues de la oportunidad también de entablar ese diálogo sobre las necesidades que puede tener la sociedad en diferentes ámbitos. Hoy asistimos, por ejemplo, por coger solo una perspectiva económica, a una escala, ¿no?, de inflación tremenda, ¿no?, una subida de precios que puede hacer cuestionar, desde luego, también el acceso a ciertos productos o servicios de personas que pueden entrar en riesgos de exclusión. ¿Cuál es el punto de vista, desde luego, de un órgano de gobierno ante esta situación? Bueno, pues son debates que son duros, son difíciles, pero tienen que estar ahí. La buena noticia es que algunos de esos debates, ¿no?, van llegando. Necesitamos, estoy con Orencio, también una regulación ordenada. Ya está claro, ¿no?, que necesitamos clarificar ese tipo de ámbitos para que esa transición, desde luego, sea lo más acelerada posible. Desde Forética, por terminar, defendemos, desde luego, que las empresas aumenten la ambición cuanto antes, ¿no?, trabajen en ese viaje de ser, y en esta década, ser posible, cero emisiones, cero residuos, ¿no?, desde luego, bueno, esa igualdad hombre y mujer en todos los ámbitos de su actividad. Que acelere la acción a través de sus productos, servicios, una oferta de productos, servicios, a través de sus operaciones, desde luego alineados con los impactos sociales y ambientales, y que amplíe las alianzas. Lo hemos visto y lo vemos, por ejemplo, ahora con la situación en Ucrania y en otros ámbitos también, ¿no?, de apoyo ambiental. Lo hemos visto con diferentes ONGs, como el apoyo, ¿no?, hemos visto el caso de World Vision, Acción contra el Hambre, el trabajo, ¿no?,
ya sea en el ámbito social, en el ámbito ambiental, con diferentes ONGs que pueden surgir y con las que colaboramos en Forética, ¿no? Con SEO, con Ayuda en Acción, es la posibilidad, desde luego, de ampliar el alcance de las empresas y contribuir de forma más rápida a esa aceleración de la sostenibilidad. Así que será el mensaje. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Germán. Vamos ya fuera de tiempo, pero hemos hablado de temas de la necesidad de integración estratégica de la sostenibilidad, de ese impacto holístico, que también utiliza mucho Pacto Mundial de Naciones Unidas y también la Fundación Seres, ¿no? De medir la huella social, medir, al final lo que no son cuentas son cuentos. Es importante también tener claro cuáles son los objetivos, la matriz de riesgo que comentaba también Juan, donde los ciberataques pues son realmente importantes, pero ese cambio de mentalidad de medir la empresa desde el punto de vista del riesgo, no tanto desde el punto de vista de la rentabilidad, es muy importante. Por supuesto, tratar de anticiparnos también a los cambios, ¿no? Esa llamada que hacía Orencio, ¿no? Los avances son importantes, pero desde luego no son suficientes ni muchísimo menos, ¿no? Y esa política también de colaboración entre las entidades públicas, las entidades privadas, las ONGs, los órganos, los gobiernos también son muy importantes, ¿no? Y el papel que decían Germán y Alberto también de la organización, ¿no? Del papel de responsabilidad, de director de responsabilidad social corporativa, de responsabilidad social empresarial, ese director de sostenibilidad, que puede estar bien en esa faceta de paraguas, en esa faceta de maceta, pero desde luego teniendo un papel importante con ese reporting con el Consejo. Estamos ya fuera de tiempo, pero no me resisto a que cada uno de los ponentes por lo menos digan un tuit, cuál es su objetivo final. Alberto, si quieres empezamos por ti. ¿Un tuit? Pues yo ya lo he dicho, reivindicar el oficio, porque este es un saber enciclopédico. Es imposible saber de todo. Juan. Yo creo que adaptarse a los tiempos, ¿no? y reaccionar conforme a las circunstancias de este entorno cambiante. Yo creo que animar a la ambición y a ese rol de la empresa como realmente agente transformador y de verdad buscar la oportunidad, ¿no? y la responsabilidad que cada uno tenemos que responder en estos momentos. Quizá reivindicar también un poco la valentía de las empresas que se crean realmente ese poder transformador que tienen y adelante, que vivimos tiempos inciertos, ¿no? Yo creo que reconducir el modelo con medidas de eficiencia acompañadas de crecimiento de producción, crecimiento de ventas y crecimiento de vuelos, no vamos a conseguir los objetivos. Cambio, transformación del modelo. Acción para acelerar la transformación hacia la sostenibilidad. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Marcos, yo creo que tienes que subir también para clausurar el acto. Muchas gracias también a todos ustedes por su asistencia.